Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video con el profe David. Continuamos con el desarrollo de los temas del proyecto ESMATE para octavo grado en la lección 1.8. Aplicación de la congruencia de triángulos, parte 1. Y es que ya vamos casi por las lecciones finales de esta unidad y es importante que en este recorrido nos recordemos de algunos conceptos muy básicos que hemos visto en las primeras lecciones de la unidad, así como también siempre tener en cuenta lo que hemos aprendido en la unidad 4 sobre los ángulos, porque esta parte de la geometría requiere de esos conocimientos, y también conocer muy bien las características de los tres criterios de la congruencia de triángulos. Así que te invito a repasar esos temas si no te recuerdas de alguno de ellos. Tenemos el problema inicial y dice, el mapa siguiente muestra 5 ciudades. La ciudad M debe su nombre al hecho de que se ubica exactamente a la mitad del camino entre dos pares de ciudades, la ciudad A y la ciudad C, y las otras dos son ciudades B y D. ¿Qué distancia separa a la ciudad A de la D? Bueno, este tema pues parece un poco enredado y requiere de un estudio bien ordenado. Así también vienen unos ejercicios que hay que tener en cuenta todos estos elementos. Entonces la pregunta nos dice cuál es la distancia de la ciudad A hasta la ciudad D. Acá podemos ver ambas ciudades. Entonces, para ello necesitamos nosotros recurrir siempre a la semejanza de triángulos. Para poder ver, acá nosotros tenemos estos triángulos y pues podemos hacer uso de las definiciones que hemos hecho anteriormente. Vamos a ver la parte de la solución que nos tiene acá explicada. Y dice, al comparar las distancias entre cada una de las ciudades se observa que se forman dos triángulos. Bien, acá podemos observar los dos triángulos, cuyos elementos se relacionan de la siguiente manera. Y acá nos va describiendo quiénes son iguales por referencia de las ciudades, por referencia de la ubicación de las ciudades. Hay algo bien importante y es que la característica que nos da acá implica esta característica de la ciudad M. M se ubica exactamente a la mitad del camino. Este punto quiere decir que está exactamente entre la mitad. Por lo tanto, si este lado vale 6 kilómetros, este otro lado, el lado de M vale 6 kilómetros. Y también acá está en el centro. Y si el lado CM vale 3 kilómetros, el lado AM vale 3 kilómetros también. Y por lo tanto aquí podemos definir que estos dos ángulos centrales son opuestos por el vértice. Y pues hay que llevar las generalidades bien explicadas sobre esto para poder escribir al final las respuestas que nos piden. Y acá está pues que al final la distancia son de 5 kilómetros. Pues los triángulos son congruentes, entonces las medidas son iguales. Y tenemos la parte de los ejercicios. El literal A pues está más sencillo que el literal B, es decir, el numeral 1 y el numeral 2. Ahora bien, el numeral 1 implica toda esta parte, léelo despacio, razona tu respuesta y vamos a ver el literal número 2, que se lleva un poquito más de proceso, por lo cual vamos a tratar de ayudarte en ese ejercicio. Veamos el literal 2. En la figura 2, esta que tenemos acá, el lado
o el segmento AC es igual al segmento DC. Hay que identificar cuáles son. Y el segmento BC es igual al segmento EC. Acá tenemos AC es igual a DC. Y acá tenemos el segmento DC. Este es el segmento. Esta letra aquí aparece cortada, pero es D, DC. Y el otro es BC, que es esta parte, es igual al segmento ED. Es decir, se dividen estos triángulos. Aquí podemos ver una cantidad de triángulos. Entonces, será la identifica si hay triángulos congruentes y justifica indicando el criterio de congruencia, y literal B calcula el valor de X. Ahora, para poder identificar mejor los triángulos, vamos a utilizar estos colores. He señalado el triángulo ABC con las líneas rojas y el triángulo CDE con las líneas negras, que son las líneas finales. Esos son los dos triángulos que se nos han formado y que nosotros tenemos que saber bien. Tenemos que identificarlos visualmente para poder saber en lo que vamos a trabajar. Entonces, en esa parte ya nos da información muy importante. Entonces, ¿cuál es la información importante? La primera, que nos da que los lados AC, este es igual. Hay que ver con qué otro lado del otro triángulo es igual. Entonces aquí nos dice que es igual con el lado DC. DC. Entonces está muy bien. ¿Por qué? Por hipótesis. Porque ya nos dice ahí el ejercicio. Cuando nos dice el ejercicio, pues escribimos por hipótesis. Pero no solamente es ese. También es el segmento BC es igual al segmento EC del otro triángulo. Cada uno de estos segmentos, el segmento BC corresponde al triángulo con líneas rojas y el segmento EC corresponde al triángulo con líneas negras. Por lo tanto, estamos bien, porque tiene que ser igual a cada uno de los triángulos. No podemos decir que algo es igual en el mismo triángulo. Tiene que ser igual al otro triángulo que tenemos. Entonces ya tenemos dos características que nos van a servir para verificar la congruencia de triángulos. Ahora solo nos falta una. ¿Y cuál podemos agregar? Acá, si nosotros nos fijamos en los ángulos, tiene X y X. Entonces ahora nosotros fácilmente podemos asignar este espacio. Por ejemplo, centremos nuestra mirada en el triángulo con líneas rojas. Aquí un pedazo de ese triángulo mide X y el otro pedazo queda vacío. Le podemos asignar la letra A. Centrémonos ahora en el triángulo con líneas negras. Este pedazo tiene X, pero resulta ser el mismo pedazo compartido que le falta a este triángulo. Por lo tanto, siempre sigue siendo A. Es decir que este ángulo mide X más A, el ángulo C mide X más A, y el ángulo, mejor dicho, para no confundir, ACB mide X más A, y el ángulo ECD o DCE mide X más A también. Por lo tanto, son iguales y lo vamos a escribir acá. El ángulo ACB es igual al ángulo
CDE. ¿Por qué? Por medir X más A. Así es. Por lo tanto, ya tenemos la congruencia y podemos decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDE. Así que ya identificamos que sí hay triángulos congruentes y hemos escrito ahí sus justificaciones. Así que parece bien complicado, pero salió bastante corto acá. Ahora viene la otra parte, que esa probablemente sí sea un poquito más extenso, pero vamos a ver acá. Vamos a ver lo que podemos hacer. Siempre tenemos que encontrarle solución. Eso es lo bueno, que los ejercicios de matemática, a pesar de parecer difícil, siempre tienen una solución. Y para eso vamos a empezar utilizando siempre esta parte de las demostraciones. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a necesitar? Recordemos que necesitamos encontrar el valor de X. ¿Cuántos grados mide ese ángulo? Entonces, vamos en este caso a hacer uso de esta parte que está aquí abajo. Eso es lo que vamos a utilizar, y para ello vamos a necesitar una serie de variables. Ahora bien, acá ya tenemos esos elementos que vamos a necesitar para nuestra segunda parte de calcular el valor de X. Hemos dibujado estos ángulos, el ángulo beta, el ángulo alfa, todos estos triángulos también pequeños, hemos indicado sus ángulos y hemos asignado letras a estos segmentos, a estos puntos. Aquí, punto P, hemos hecho este que está en esta esquina, el punto Q, el que está acá, y vamos a ocupar este ángulo que ya nos da. Ahora, lo primero que nosotros vamos a hacer es utilizar estos triángulos. Entonces, como tenemos este punto P, acá en esta esquina es el punto P, el triángulo PQT, este pequeño, este T, recuerda que este T ahí no me apareció muy bien a mí. Entonces vamos a escribir esa parte. El triángulo PQD. Acá he marcado este triángulo con líneas verdes para que tú las puedas notar de manera más fácil, porque hay que notar bien aquí las partes que estamos trabajando y no quiero que te queden dudas. Así que si no lo entiendes a la primera, es normal, puedes volver a repetir a ver la explicación. Voy tratando de ir paso a paso. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que este triángulo en el triángulo PQD es el verde que acabamos de decir acá. Tenemos que el ángulo D
este que está en esta esquina, es igual al ángulo A, el que está acá. Es decir, que este es el ángulo beta. ¿Por qué decimos eso? Porque ya definimos anteriormente, definimos que estos dos triángulos son congruentes. Por lo tanto, al girar este triángulo negro y hacer coincidir este vértice o este ángulo con este de acá, si lo moviéramos para acá, nos daríamos cuenta que son ángulos iguales, porque ya definimos que son congruentes. Entonces, por eso. Muy bien, ya sabemos, ya tenemos esa información. Tratemos de ir viendo cada una de esas partes. Ahora bien, la otra parte. El ángulo de PB, esto de esta parte, es decir, este ángulo que está acá, es igual al ángulo APC, este que está acá, es decir, al ángulo alfa, este que está acá. ¿Por qué decimos que esos son iguales? Porque son opuestos por el vértice. Este que está acá es igual a este por ser opuestos por el vértice. Ahora, vayamos viendo de qué nos sirve todo esto. Ahora bien, tenemos que el ángulo Q es este que tenemos acá, ángulo Q, va a ser igual a tener 180 menos 3x. Ahora, hay que notar aquí cuál es el ángulo Q. El ángulo Q es este pedacito que está acá. No puedo yo poner acá la letra Q porque se taparía. Entonces, hay que notar eso. Ahora, acá está más o menos ubicado el ángulo Q. Es este pedacito, esta esquina de este triángulo. ¿Por qué decimos que el ángulo Q es igual a 180 menos 3x? Porque el ángulo Q vale este pedazo y si le sumamos 3x, acá valdría, todo valdría 180. Pero como le quitamos este pedazo de 3x y necesitamos solo este pedacito reducido, es por eso que se le resta 180 menos todo lo que no es de él. Ahora, como ya sabemos eso, ya sabemos dónde está Q, también podemos decir lo siguiente, que
Fijémonos bien acá. Vamos ahora a utilizar esta Q. Va a ser nuestro pedazo de acá. Entonces vamos a decir el ángulo beta más el ángulo alfa más esto que tenemos acá, porque este ángulo Q va a corresponder al segmento que está acá, X, al ángulo que está ahí mejor, que es X. Será 180 menos 3X. Y esto va a ser igual a la suma de los ángulos internos de un triángulo, que son 180 grados. Ahora, como tenemos esta parte, pero necesitamos encontrar únicamente el valor de X, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Podemos ir sustituyendo los valores que ya tenemos. Por ejemplo, esta parte pues es un ángulo, una esquina, pero como necesitamos ir convirtiendo lo demás, entonces vamos a tener acá que el ángulo beta más 180 grados, le vamos a restar esto mismo para que nos quede lo que estamos buscando. Beta, pero sumándole el valor de X más X. Luego más lo que ya tenemos acá, para ir buscando dejarlo todo en términos de X. De esta manera. Ahora todavía tenemos beta, pero podemos decir y podemos ir reduciendo términos. Al reducir términos, por ejemplo, quitamos los paréntesis. Vamos a trabajar de manera algebraica esta parte. Beta más 180 menos beta menos X más 180, eliminando paréntesis, menos 3X, y esto es igual a 180 grados. Acá tenemos beta y acá tenemos menos beta, por lo tanto se van a eliminar. Tenemos menos X y menos 3X, entonces se van a sumar. Entonces nos quedará 2 por 180 menos 4X, y esto es igual a 180 grados, por supuesto. Vamos a ir despejando y tenemos esto, lo trasladamos a restar al otro lado, nos va a quedar menos 4X, va a ser igual a 180
menos 2 veces 180. Entonces acá de una vez restamos 180 menos 2 veces 180, nos va a quedar una vez menos 180. Y al final, al despejar, vamos a dividir menos 180 entre menos 4. Lo puedes hacer en tu calculadora y vamos a obtener que esto va a tener un valor de 45. Por lo tanto, el valor de X en cada triángulo en este pedacito que nos piden es igual a 45 grados. Espero que me hayas comprendido en este proceso. Sé que es un poco largo, pero por eso te he echado una mano. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en el siguiente video.